Continuamos entonces en nuestro módulo de sonoanatomía de hombro. Estábamos en posición 1. Ya hemos evaluado previamente el bíceps y hemos evaluado también en posición 1 el subescapular. Ahora veamos el ligamento coracoacromial. Identificación de patrones. Entonces partimos de un dibujo anatómico, coracoides, acromion, y recordar la forma de cada uno de estos segmentos anatómicos y el patrón histológico que lo vimos en básicas. Entonces, si sabemos de dónde a dónde va nuestro ligamento y recordamos nuestro patrón histológico entorchado, que no es tan bien organizado como el patrón fibrilar de los tendones en longitudinal, en este caso podremos encontrarlo en posición 1. Ya conocemos a qué hace referencia este dibujo y entonces ya evaluamos previamente al bíceps y al subescapular. Vamos entonces a colocar nuestra sonda partiendo de donde estábamos y habíamos terminado en evaluación de eje corto para el subescapular. Entonces, en esa misma posición que, como decíamos, equivale a eje largo del bíceps, juego de palabras, pero no se confundan. Básicamente, el eje largo del bíceps es como lo estamos dibujando aquí y el subescapular vendría en este sentido. Entonces, eje corto del subescapular, que sería eje largo del bíceps. Partiendo de ahí, nos vamos a la coracoides a buscar la sombra acústica característica y las demás imágenes y vamos a girarnos hacia la coracoides, desde la coracoides hasta el acromion, y vamos a buscar ese patrón cónico entorchado, como lo vemos en este dibujo. Entonces, partiendo de nuestra coracoides, vamos a identificar un patrón de imágenes muy hiperecogénicas, casi tanto como un tendón, pero en este caso, como lo mostramos en el dibujo previo, son cónicas y son más entorchadas. Esto nos permite identificarlo y claramente sería más o menos este el dibujo, una imagen cónica de patrón fibrilar muy bien organizado, pero no tanto como el tendón entorchado y las demás estructuras que ya las aprendimos a identificar, como los músculos y demás. Veámoslo nuevamente en un dibujo más grande. Entonces, en esa posición 1, después de haber hecho la evaluación del bíceps subescapular, pasamos a la coracoides, giramos nuestro transductor, que son más o menos unos entre 30 y 45 grados, buscamos nuestra estructura con nuestra lectura de sonido que ya aprendimos a hacer, estructuras óseas, y entre las dos pues la estructura que queremos buscar. En este caso entonces llegamos a la coracoides, la evaluamos, giramos nuestra sonda hasta el acromion y miren que vamos a encontrar una estructura claramente identificable con un patrón bien definido, estructura ósea contra estructura ósea, que está comunicado. Recuerden que los ligamentos llevan el nombre de dónde a dónde van, en este caso coracoacromial, ligamento coracoacromial. Debajo de él pues ya habíamos visto lo que había, en este caso es el subescapular y la huella, pero lo importante aquí es la posición. Al inicio cuesta un poco de trabajo, pero es muy sencillo. Básicamente, si ustedes aprenden a identificar esto, luego van a identificar también la posición para intervencionismo y para diagnóstico adecuado en el intervalo rotador o intervalo rotador.